ha glorificado al Señor. Que el Señor les bendiga. Hermano que está ahí en casa, a todos los que nos visitan por esta red, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a hablar de la palabra acerca del gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Y para poder hablar del gobierno del Espíritu, en la palabra del Señor nos muestra que hay dos tipos de régimen. Que podemos ver en Romanos 7, 6, capítulo 7, versículo 6 de Romanos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la palabra del Señor, que el Señor claramente nos habla de estos dos tipos de régimen. En Romanos 7, 6, el Señor dice: pero ahora, al morir a los que nos tenían subyugados, hemos quedado libres a la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. En la versión 60 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces podemos identificar dos tipos de régimen. El régimen viejo, que se basa a la letra. El régimen nuevo es del Espíritu. El régimen viejo ya está hablando de lo que fue el pasado, mas el régimen nuevo habla del presente. El régimen viejo claramente está hablando de esclavos. En cuanto al régimen nuevo, habla que somos libres. Cuando somos nacidos del agua y del Espíritu, estamos bajo el gobierno, el régimen del Espíritu. Tenemos que ser regidos por el gobierno del Padre. Y por tal razón debemos dar la evidencia del Espíritu en nuestras vidas, dando a conocer este gobierno del Padre a los demás, no bajo nuestra vana manera de vivir, sino actuando de la manera que al Padre le agrada. Es necesario que como iglesia demostremos y demos a conocer al Padre por medio de las actitudes, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar. Es necesario que demos a conocer este régimen nuevo, el gobierno del Espíritu. Estamos hablando de las reglas, de la manera de vivir en el reino del Padre. Si hemos sido nacidos del agua y del Espíritu, no debemos de vivir en nuestra vana y pobre manera de vivir, porque ya estamos en el gobierno del Espíritu. Al contrario, hemos sido libres. ¿Para qué? Para poder llevar no solo salvación, sino llevar la palabra, las buenas nuevas, el cambio total que la humanidad necesita.
pero es necesario que nosotros seamos ese modelo a las demás naciones. Seamos ese modelo para poder que la gente venga y conozca el gobierno del Espíritu, el gobierno del Padre. En Gálatas 3, en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, y hay una pregunta claramente que nos marca y dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Amado hermano, esto no le está hablando a la persona inconversa, aquella que no conoce al Padre. Esto nos está hablando a nosotros como iglesia. No puede ser posible que nosotros, habiendo comenzado por el Espíritu, vengamos a terminar por las obras de la carne. Esta iglesia conocía del Padre, sabía cuál era su función y aún su estilo de vida. Demostraban todo lo contrario, porque no estaban viviendo bajo las reglas, bajo el régimen del Espíritu, bajo el régimen del gobierno. Es necesario que como iglesia tomemos nuestra función, porque es necesario que con nuestro estilo de vida nosotros podamos llegar y predicar a las demás personas. Aún en la conferencia que se dio del Congreso de este año, hablaban con respecto a las mezclas, y es algo que el Padre aborrece, porque estamos entre lo carnal y lo espiritual, y en el Señor no se acepta eso. O somos de la carne o somos del Espíritu, pero no es posible que nosotros vengamos y hagamos este tipo de mezclas, hablando del Padre, pero actuando de la manera contraria a lo que el Padre nos ha mandado. Es necesario que nosotros actuemos conforme a lo que Dios nos ha mandado. Decimos amar a Dios, pero amar a Dios es obedecer a lo que Él ya nos envió. En Mateo dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido, eso es amar al Padre, es obedecerle. No es dejando de hacer aquello a lo cual hemos ya sido predestinados. El Padre nos dio una libertad total. No nos ha dado una libertad parcial. No puedo decir, hoy voy a andar por la carne, mañana por el Espíritu, porque hoy estoy libre, mañana probablemente no, me ganaron estos deseos, me ganaron estos otros. Es necesario que como hijos del Padre mostremos al Padre, mostremos el reino, mostremos su gobierno. Y y aún la palabra dice que de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua. O hablamos verdad o hablamos mentira. Pero es necesario que nos sujetemos al gobierno del Padre, a obedecer lo que el Padre nos ha mandado. El ocuparnos de la muerte, el ocuparnos de la carne nos lleva a muerte. Mas el ocuparnos en las cosas del Espíritu, eso nos va a dar vida. Y no solo nos va a dar vida a nosotros, provoca que demos vida a los demás. Porque estamos haciendo conforme se nos ha demandado, se nos ha dado. De hecho, en la palabra está es nuestro instructivo, nuestra manera de poder dejarnos guiar por el Espíritu.
Porque ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo decir estoy perdido, no, con qué brújula, cómo me voy a guiar. Tenemos cómo. Tenemos discipulado, tenemos adiestramientos, tenemos servicios, tenemos congresos, hay reforma. No podemos decir que no. No tenemos cómo. Las herramientas están. El problema es que el desinterés de la iglesia ha venido a provocar esa inestabilidad en la vida de la iglesia misma. Porque aquí le está hablando, aquí en Romanos le está hablando a la iglesia. En Gálatas también le está hablando a la iglesia. No le está hablando al inconverso, al vecino. Le está hablando a usted y a mí, que somos la iglesia de Cristo. Preguntémonos, ¿en qué me estoy ocupando? ¿Estoy agradando al Padre? ¿Estoy predicando bajo el régimen, bajo el gobierno del Padre, bajo la voluntad del Padre, o estoy predicando a mi manera? Es necesario que empecemos a darnos cuenta de quién y cuál es nuestra prioridad. Si nuestra prioridad no es el Padre, si mi prioridad no es lo espiritual, hermano, definitivamente estamos actuando bajo el régimen de la carne, siendo esclavos nuevamente, en cuanto el Señor ya nos trajo a libertad. Es necesario que nosotros empecemos y que todo lo que hagamos, nuestra prioridad siempre sea el Padre en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con los amigos, en mis decisiones, en mi casa, en todo. Él sea la prioridad, sea lo primero. Tenemos que aprender a agradarlo a Él primero, antes que todo. Es necesario que vengamos y tomemos en cuenta esto. En Gálatas 1:10, en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Quién es nuestra prioridad? Es necesario, y aquí se le está hablando a la iglesia nuevamente, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Como iglesia, ¿en qué nos hemos enfocado? ¿En agradar a quién nos hemos enfocado? ¿En agradar a nosotros? ¿En agradar a nuestros amigos? ¿En agradar a nuestra familia? ¿En agradar a nuestro trabajo? ¿O en agradar a Dios antes que cualquier cosa? Claramente es a la iglesia que se le está hablando. Iglesia, es tiempo que retomemos nuestra responsabilidad y entendamos de que es tiempo de agradar al Padre, de obedecer al Padre, pero de empezar a hacer lo que el Padre nos envió, para lo cual ya fuimos predestinados. Cuando anteponemos a Dios ante otras cosas que sean nuestra prioridad, no es Dios el que me gobierna, no es el Padre el que me gobierna, es la carne. Y si hablo de la carne que me gobierna, es el pecado. Y si el pecado me gobierna, estoy hablando de muerte.
todo lo que conlleva. Si mi prioridad no es Dios y hago las obras de la carne, esto conlleva pecado y el pecado lleva a la muerte. Es necesario que nosotros retomemos eso. En Santiago 4:4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Mira, hermano, cuando usted y yo empezamos a agradar al mundo, a hacer lo que el mundo nos exige, yo escuchaba el testimonio de alguien y decía, hablando él por medio de una anécdota, decía de que en una empresa le pidieron, ¿verdad?, de que si él quería ser contratado, pues solo tenía que hacer ciertos reajustes, ¿verdad?, y dejar pasar ciertas cosas que no pasaran por nóminas. Ya era anomalía. Viene él y le dice al que lo estaba contratando que muchas gracias, pero él pretendía agradar a Dios antes que a todo, y esa era una manera en la cual él no estaba agradando al Padre. Estoy poniendo un pequeño ejemplo que se pueden dar en los trabajos. Por quedar bien con el jefe, por quedar bien con un amigo, por quedar bien con la familia, muchas veces terminamos pecando delante del Padre. Y no solo nos quedamos en pecar, sino claramente dice que nos volvemos enemigos de Dios. Es muy importante que concienticemos la realidad que estamos viviendo y veamos que estamos, como esta iglesia, rumbo a la muerte. ¿Por qué? Porque estaban bajo el régimen de la carne, y esto trae pecado, conlleva la muerte. Y es una iglesia que tenía conocimiento, que comenzó por el Espíritu, pero terminó por la carne. Es necesario que usted y yo reaccionemos y veamos, que nos autoevaluemos y veamos cuál es nuestro camino, si nuestro caminar está siendo grato delante del Padre, si nuestras acciones, con mi forma de actuar, yo predico a los demás, qué dice mi familia de mí, qué dice en mi trabajo de mí. Es necesario, no por agradar, sino porque verdaderamente estamos agradando al Padre. Si nuestra prioridad no es Dios, es carne y es pecado y conlleva muerte. Cuando tus prioridades, tus deseos, tus proyectos, tu todo, cada una de las prácticas a diario, esto a la larga me va perfeccionando en la carne, porque voy, como decimos a los chapín, vamos de mal en peor, no vamos mejorando. En cuanto venimos y retomamos nuestra función como hijos del Padre, reconocemos que hemos fallado y es necesario que nos volvamos a actuar, a trabajar a lo cual se nos envió. Entonces venimos nosotros y ya estamos encaminándonos nuevamente a hacer la voluntad, a agradar, a hacer nuestra prioridad del Padre. Pero cuando con nuestras acciones cada día nos alejamos y nos alejamos del Señor, lo que venimos haciendo es desviando nuestro camino. Y venimos siendo como esta iglesia, que comenzó por el Espíritu y terminó por la carne. Es tiempo, iglesia, que nosotros, como iglesia de Cristo, nos levantemos, nos autoevaluemos y veamos realmente cómo estamos delante del Padre. Si hemos comenzado por el Espíritu y terminado por la carne, pero si hemos comenzado por el Espíritu y seguimos en el Espíritu, ¡qué bien! Sigamos adelante. Pero si estamos agradando al mundo antes que a Dios, recordemos que estamos siendo totalmente, nos convertimos en enemigos de Dios. Cuando tu deleite es obedecer al Señor, es hacer su voluntad, su Espíritu te perfecciona día a día. Es necesario de que nuestro deleite y obedecer la palabra,
buscarlo, honrarlo, obedecerlo. Y cuando hablamos de obedecer al Padre, en la palabra, en todo aquello que conlleva obedecer al Padre. Algo que claramente hacemos es de que cuando dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de buscar al Padre, no ayunamos, como el pastor no convoca ayunos, no vamos a orar, no vamos a ayunar. Esa es tu responsabilidad como iglesia, es parte de tu estilo de vida. Así como hay necesidad de que en la mañana me levanto, me tengo que cepillar, me tengo que arreglar, voy a desayunar, mi estilo de vida en lo espiritual es lo mismo. Es una comunicación, es una comunión constante con el Padre. Muchos tenemos aquello de que como está cerrada la iglesia, ¿verdad? Por esto lo de la pandemia, es que nos alejamos un poquito. No, es que la comunión es entre el Padre y tú. No olvides que tú eres la iglesia. Dejamos de asistir, dejamos de diezmar, dejamos de asistir, dejamos de ofrendar, nos sembramos, no damos primicia. Es que la iglesia está cerrada, es que la iglesia eres tú. Pero si tú estás obrando conforme la carne, tienes razón, la iglesia está cerrada, se está yendo. Es necesario que como iglesia tomes tu responsabilidad y tu función y que empieces a actuar con ese estilo de vida que agrade al Padre. Desde casa, desde tu trabajo, ora, alaba, adora, agrada al Padre. En casa igual, no estamos yendo a un lugar, específico para ir a adorar al Padre, pero tú y yo somos iglesia. Hay una hermana que está encargada de las ofrendas, hacerle llegar, aquí están mis ofrendas. ¿Por qué? Porque es un compromiso entre tú y el Padre. Aquí están mis diezmos, aquí están mis primicias, mis siembras. No es que nadie te tiene que obligar, o nos tiene que obligar o andar detrás de nosotros que tenemos que hacer esto y lo otro. No, es necesario que tomemos esa responsabilidad como hijos y que sea un estilo de vida cotidianamente. Ese va a ser tu deleite, en obedecer, en honrar y agradar al Padre. La pregunta aquí es, ¿por quién está siendo regida tu vida? ¿Por la carne o por el régimen del Espíritu? ¿Está siendo por el gobierno del Padre o por el gobierno de la carne? Es necesario que te preguntes. Y me dirás, ¿cómo puedo saber si es de la carne y del Espíritu? Porque lo del Espíritu también se percibe y tú sabes cuando son cosas del Espíritu. Tu estilo de vida te va a indicar si estás bajo el gobierno del Espíritu, bajo el gobierno del Padre. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, de comportarnos delante de todos. Evaluémonos si estamos bajo la guía del Espíritu, del régimen del Espíritu, del gobierno del Espíritu, y si estamos agradando al Padre en cada una de las cosas que hacemos cotidianamente. En Gálatas 5:25, en Gálatas 5:25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Eso significa que vamos a andar guiados por el Espíritu en toda nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo, desde que amanece hasta que anochece, los 365 días del año, los 7 días de la semana, en todo. Esto conlleva todo. Porque el Espíritu da testimonio de sí mismo. Y si tú y yo, como iglesia, somos guiados por el Espíritu,
Esto nos va a dar vida en todo lo que hagamos. ¿Quién te controla? ¿Quién te guía? ¿O quién es tu guía? Sería la pregunta correcta. ¿Quién es tu guía? Porque el que es tu guía es el que te va a dar vida o te va a dar muerte. Si tu guía es el Espíritu, ten por seguro que tienes vida y vas a transmitir vida a mucha gente. Pero si quien te guía o te rige es la carne, esto conlleva muerte y aún a los que te acompañan. Iglesia, es necesario, nuevamente te digo, es necesario que nos autoevaluemos y veamos si lo que estamos haciendo está agradando al Padre y si estamos en el camino del Espíritu. ¿Estamos agradando? ¿Nuestra prioridad es el Padre? ¿Nos guía el Espíritu en cada una de las cosas que hacemos? Es necesario que nos preguntemos quién guía, quién rige nuestra vida. Porque si es el Padre, si es el gobierno del Espíritu que nos rige, tenlo por seguro que tenemos vida. Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Nuevamente hablando de prioridades. Y hablando de conforme a la naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Tu naturaleza está en el Espíritu o tu naturaleza está en la carne? Es necesario que como iglesia actuemos conforme al Espíritu. Ya dijimos que Él es el que nos guía y nos da vida. Pero si los deseos que tenemos desde el más pequeño hasta el más grande son del Padre, estamos siendo guiados por Él. Y no son deseos de carne. Recuerda que el que se deja guiar y gobernar por el Espíritu se constituye en un hijo de Dios. Muchas veces decimos es que hijos somos todos. Hijo es aquel que obedece al Padre. Hijo es aquel que hace lo que el Padre le ha enviado. Hijo es aquel que agrada al Padre en todo lo que hace. Si nos dejamos gobernar y guiar por las reglas, por los mandatos del Padre, nos constituimos en hijos. Pero es necesario que como iglesia actuemos conforme al Padre le agrada. Por esa naturaleza que tenemos, porque ya fuimos bautizados en agua y en espíritu. Y esto nos ha transformado de muerte a vida. Nos ha traído de muerte a vida. No podemos vivir en la vida vieja, en la vida nueva, con los deseos de nuestra vida vieja. Es que yo añoraba, que yo quería, mi manera de vivir. No, ya no te permite. El Padre vino, Cristo, vino, Él hizo lo conforme el Padre le mandó. Y Él vivió conforme al Padre le agradaba. No conforme a sus propios deseos o el deseo de los demás. Él en todo agradó al Padre. Efesios 5:17.
Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La Reina Valera dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Está hablando de entendimiento. Y cuando nosotros hemos sido bautizados en agua y el Espíritu, y del Espíritu, hemos sido renovados en todo, hasta nuestro entendimiento. Cambia todo. Iglesia, no podemos vivir de nuestra vana manera de vivir, de nuestra pasada manera de vivir. Por eso dice, por tanto, no sean insensatos. Tenemos que ser sabios, no insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, nosotros ya teniendo que ser maestros de la palabra, necesitamos